93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. Declaración que sacudirá a la ciencia. Egon Cholakian. En su nuevo llamado, el doctor Egon Cholakian lanza un audaz desafío a la ciencia moderna y anuncia la posibilidad de un experimento revolucionario, capaz de obligar a reescribir los libros de texto de física. Su mensaje también se centra en los cambios catastróficos que están ocurriendo en la atmósfera y la hidrosfera de la Tierra, impulsados por procesos astronómicos cíclicos, la activación de la pluma magmática siberiana y la contaminación de los océanos con microplásticos. La comunidad científica enfrenta ahora la urgente tarea de replantear modelos climáticos obsoletos y desarrollar nuevos enfoques para el estudio de la dinámica planetaria, ya que la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos y desastres geodinámicos amenaza la supervivencia de la humanidad. En el discurso presta especial atención a la alarmante actividad de la pluma magmática siberiana, un fenómeno geofísico con potencial para desencadenar una catástrofe global de escala comparable a una extinción masiva. La intensificación de esta colosal pluma, agravada por la acumulación de calor en el núcleo terrestre y la ruptura del sistema de regulación térmica oceánica a causa de los microplásticos, plantea el riesgo de erupciones devastadoras y eventos sísmicos. El Dr. Cholakian también destaca el papel único del equipo experimental desarrollado por la comunidad científica internacional ALATRA, que funcionó durante más de una década y estabilizó temporalmente los procesos climáticos y geodinámicos. Esta tecnología ofreció a la humanidad un valioso margen de tiempo para identificar e implementar una solución viable. Sin embargo, la interrupción forzada del funcionamiento de este equipo en 2023 provocó un aumento drástico de desastres naturales y pérdidas económicas a nivel mundial. La segunda parte del discurso subraya la urgente necesidad de una intervención directa, la desgasificación estratégica de la pluma magmática siberiana mediante la construcción de pozos. Esta liberación planificada de presión podría evitar una catástrofe inminente. A pesar de la existencia de propuestas científicas basadas en evidencias, la amenaza continúa siendo en gran medida ignorada, mientras se ha desatado una campaña de represión y descrédito contra los participantes de ALATRA por parte de grupos extremistas, lo que obstaculiza seriamente la difusión de conocimientos críticos y la implementación de iniciativas que podrían salvar vidas. Un eje central de esta apelación es el llamado del Dr. Cholakian a la comunidad científica y política internacional para apoyar un experimento científico único, la síntesis de materia a partir del vacío que será llevado a cabo por el equipo de investigación de ALATRA. El Dr. Cholakian también explora cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del espacio y el tiempo, proponiendo un experimento mental que nos reta a replantearnos nuestra comprensión de estos fenómenos. Se presta especial atención al estudio de los nanoplásticos, un contaminante mortal que ya está afectando la salud humana y los ecosistemas. Esta comunicación es un llamado a la acción urgente y a la colaboración científica global, para prevenir una catástrofe climática, ecológica y geodinámica irreversible, y garantizar la seguridad del planeta para las futuras generaciones. Las respuestas a las preguntas planteadas en el experimento mental pueden enviarse a la dirección de correo electrónico oficial egoncholakian@earthsavesciencecollaborative.com. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Saludos a todos.
Mi nombre es Egon Cholakian. Permítanme comenzar con una declaración directa e intransigente. Hoy saldré de los límites del discurso científico convencional y desafiaré a la ciencia moderna. En nombre de la comunidad científica internacional, ALATRA, deseo declarar que estamos preparados para demostrar fenómenos y capacidades científicamente explicables que, hasta ahora, han permanecido fuera del alcance del paradigma académico establecido. Este será el experimento más trascendental en la historia de la ciencia. Uno que podría obligar a replantear de forma fundamental la concepción predominante sobre el origen del universo. Científicos de la comunidad científica internacional ALATRA desarrollaron un equipo experimental único que funcionaba como un mecanismo de protección sobre el vasto territorio afectado por la pluma magmática siberiana en ascenso, y mucho más allá de esa zona. Este equipo operó durante 10 años, desde 2013 hasta 2023, según datos estadísticos de acceso público. Esa década se caracterizó por una incidencia paradójicamente baja de desastres naturales en Rusia, así como en partes de Europa del Este, Kazajistán y el norte de China. Observen el gráfico en pantalla. Lo he mostrado en varias de mis intervenciones anteriores. Este gráfico ilustra claramente el contraste entre la vasta extensión del territorio ruso y la relativamente baja cantidad de desastres naturales en comparación con otros países durante el periodo comprendido entre 2013 y 2023. Las barras representan el número de desastres naturales durante el periodo especificado, mientras que las cifras junto a las banderas indican la superficie territorial de cada país. Como puede verse en el gráfico, los países con una extensión terrestre aproximadamente equivalente a la de Rusia experimentaron un nivel significativamente mayor de desastres naturales. Incluso Italia, con un territorio mucho más reducido, superó a Rusia en cantidad de cataclismos durante ese periodo. Para muchos científicos, este fenómeno representaba una paradoja inexplicable. Según las leyes de la física, el número de desastres naturales en Rusia debería haber aumentado drásticamente, especialmente considerando que las temperaturas del aire en todo el país estaban aumentando entre 2,5 y 3 veces más rápido que el promedio mundial, como consecuencia directa de la actividad de la pluma magmática siberiana. Y sin embargo, contrariamente a todos los pronósticos, no se observó un aumento sustancial de los cataclismos. Esto estuvo directamente relacionado con el funcionamiento del equipo experimental. Este equipo de protección funcionaba según el principio de la interrupción controlada de ciertos vínculos físicos regulares, específicamente las interacciones electromagnéticas entre el interior de la Tierra y la atmósfera. Mediante esta intervención controlada, fue posible interrumpir temporalmente la cadena de transferencia de energía desde los procesos que se intensificaban en el interior terrestre hacia las capas superiores de la atmósfera. Fue precisamente debido a este efecto que, dentro de la zona operativa del equipo, el impacto de los procesos subterráneos intensificados no se manifestó en forma de fenómenos atmosféricos catastróficos, como huracanes, tornados, lluvias anómalas o fluctuaciones extremas de temperatura. Esto también fue acompañado por una reducción medible de la actividad sísmica. Para quienes prestan atención, esto también deja en claro que todos los fenómenos climáticos a nivel superficial son el resultado de cambios que ocurren en las profundidades de nuestro planeta. Este equipo hizo más que estabilizar una zona local. Mantuvo el equilibrio a nivel global, evitando una reacción en cadena de eventos climáticos y tectónicos en el planeta. Según todas las leyes geofísicas conocidas, una serie de desastres devastadores deberían haberse producido precisamente en esta región focal de la pluma siberiana. Pero no ocurrieron, porque los vínculos electromagnéticos clave entre el interior de la Tierra y la atmósfera habían sido temporalmente interrumpidos, lo que impidió la propagación a gran escala de la energía. Es fundamental entender que este equipo, en efecto, le otorgó tiempo a la humanidad. Sin su funcionamiento, muchas regiones podrían ya no existir en ninguna forma reconocible. Quiero que comprendan todo el valor de lo que logró este equipo.
Aunque estaba ubicado directamente en la zona epicentral, justo encima de la pluma, su influencia se extendía mucho más allá de esa región. Contenía no solo los procesos climáticos y geodinámicos locales, sino también los globales, ejerciendo un efecto estabilizador sobre todo el planeta. Sí, durante su periodo de funcionamiento, otras partes del mundo continuaron experimentando cataclismos con más frecuencia que Rusia. Eso es un hecho. Sin embargo, es importante entender que incluso ese nivel de frecuencia y gravedad fue sustancialmente menor de lo que habría ocurrido si el equipo no hubiera estado en funcionamiento. Según todos los cálculos e indicadores científicos, si esta intervención no se hubiera iniciado hace 10 años, habríamos comenzado a presenciar catástrofes climáticas y geodinámicas colosales hace 5 años. De hecho, una parte de esas catástrofes comenzó a manifestarse hace apenas 2 años, después de que el sistema fuera desactivado. Hoy todos hemos visto lo que sucede en términos de tormentas, actividad de huracanes y anomalías atmosféricas. En el ámbito climático, ya estamos siendo testigos de fenómenos meteorológicos anómalos y de daños cada vez mayores provocados por huracanes, tormentas, lluvias torrenciales y temperaturas extremas. Y aún con todo esto, la magnitud de estos eventos sigue siendo considerablemente menor de lo que podría haber sido si el sistema de contención no hubiera estado activo durante muchos años. Sin él, las consecuencias climáticas habrían sido mucho más devastadoras. Actualmente estamos viviendo una etapa que no hace más que intensificarse, precisamente porque la escalada fue contenida temporalmente en el tiempo. Ahora imaginen lo que traerán los próximos 5 años, sin que este mecanismo de contención esté en funcionamiento. En la actualidad, la actividad sísmica global promedio ronda la magnitud 5, y apenas comienza a ascender de manera sistemática hacia la magnitud 6. Si este mecanismo de protección no hubiera estado funcionando durante el periodo anterior, el planeta ya estaría en un estado drásticamente diferente, caracterizado por una actividad sísmica sostenida de magnitud 7, terremotos frecuentes de magnitud 8, y en ciertas zonas, eventos destructivos que alcanzarían la magnitud 9. Esto habría significado niveles catastróficos de destrucción, una pérdida masiva de vidas humanas y la desestabilización total de regiones enteras. Fue el funcionamiento de este equipo lo que proporcionó una estabilización temporal, permitiéndonos ganar un tiempo valioso, tiempo que ahora disminuye con cada día que pasa. El funcionamiento de este equipo puede compararse con una presa en un río de montaña. Contiene una corriente poderosa, y para cuando el agua llega a las llanuras, ha perdido su fuerza destructiva, convirtiéndose en un flujo controlado y suave. Ese fue precisamente el papel que desempeñó este equipo. Suprimió la transferencia de energía entre el interior de la Tierra y la atmósfera. Sin él, la escala de destrucción habría sido exponencialmente mayor. Se puede afirmar con absoluta certeza que una gran parte de la población del planeta ya no estaría con vida en este momento. Ya estaríamos inmersos en la fase de caos climático y geofísico global que los científicos actualmente prevén para los próximos 5 a 10 años. Pero gracias al despliegue oportuno del sistema, recién ahora nos estamos acercando a ese umbral, cuando bien podríamos haber estado viviéndolo desde hace tiempo. Es importante comprender que los procesos destructivos no se han detenido. Solo se han retrasado, ya que el equipo en esencia actuaba como una pantalla defensiva. Para ilustrarlo con mayor claridad, volvamos una vez más a la analogía de una olla con leche sobre una estufa caliente. Si se coloca una capa de aislamiento térmico entre el quemador y la olla, esta ralentizará la transferencia de calor, haciendo que el proceso de ebullición se desarrolle de forma mucho más gradual. Pero si se retira esa barrera protectora, toda la energía del quemador actuará directamente sobre la olla, provocando una ebullición rápida e incontrolable. El mismo principio se aplica aquí.
El equipo no podía eliminar todos los riesgos de desastres naturales, pero lograba que el desarrollo de eventos catastróficos fuera más contenido, ganando así un tiempo valioso para la humanidad. La eficacia de esta pantalla protectora está respaldada por datos estadísticos provenientes de fuentes públicas, a los cuales me he referido en mis intervenciones anteriores. La evidencia del impacto del equipo es irrefutable. En agosto de 2023, tras la designación del movimiento Alatra como indeseable en Rusia, el equipo experimental de protección fue desmantelado y retirado del país. Y el 3 de septiembre emitimos una advertencia. Esta decisión fue uno de los errores más graves que la humanidad podía cometer, y acarrearía consecuencias severas, no solo para Rusia, sino para el mundo entero. En ese momento afirmamos que los primeros efectos adversos comenzarían a manifestarse en un plazo de 3 a 4 meses, y que la magnitud total de las consecuencias se haría evidente entre 6 y 9 meses después del retiro del equipo. Las consecuencias no tardaron en manifestarse. Desde el 10 de agosto hasta noviembre de 2023, se produjo un aumento sin precedentes tanto en la cantidad como en la intensidad de los desastres climáticos en Rusia y Europa del Este. Los datos revelan un patrón en cascada de calamidades. Cada desastre seguía al anterior con una fuerza creciente. Una progresión que nunca antes se había observado. Como ya he señalado en mis intervenciones anteriores, las consecuencias económicas de la desconexión del equipo han sido catastróficas. Por ejemplo, 6 anomalías meteorológicas significativas ocurridas tras la desactivación del sistema causaron a Rusia más daños que los provocados por desastres naturales en cualquier año individual desde 2012. Y quiero enfatizar que todas las pérdidas sufridas por Rusia y por el resto del mundo tras la desactivación de este equipo experimental deberían ser reclamadas legalmente a la organización extremista Rasirs y a su líder, Alexander Dvorkin. Eso sería lo justo. Fue precisamente debido a su campaña agresiva que Alatra fue deshumanizada y finalmente designada como una organización indeseable en Rusia. Como consecuencia, nos vimos obligados a desconectar el sistema experimental. Esto se hizo porque continuar su funcionamiento en territorio ruso habría sido considerado un acto ilegal por parte de una organización prohibida. La desactivación forzosa del equipo ya ha provocado no solo pérdidas multimillonarias en todo el mundo, sino también la pérdida de miles de vidas humanas, vidas que podrían haberse salvado, de no haber sido por este grupo extremista internacional de saboteadores liderado por Dvorkin. Digo esto porque, el 19 de mayo, Vladimir Putin firmó un decreto sobre el monitoreo estatal del daño infligido a Rusia por entidades extranjeras y personas que actúan en su interés. En mi opinión, la organización Rasirs causó a Rusia el daño más grave. Por lo tanto, considero que la responsabilidad de ese perjuicio debe asignarse personalmente a Dvorkin como líder de Rasirs. Las disposiciones de este decreto deben aplicarse, y los verdaderos responsables deben rendir cuentas, si es que eso es posible por las vías legales correspondientes. En cuanto al regreso del equipo experimental desmantelado al territorio siberiano, al día de hoy hacerlo ya no tendría el mismo efecto protector. En los últimos 3 años, la actividad de la pluma ha aumentado significativamente, y el nivel anterior de mitigación ya no puede restablecerse. Sin embargo, este problema tiene una solución muy simple y lógica, una que seguiré reiterando incansablemente: la desgasificación controlada y planificada. Esto implica aliviar la presión en el sistema magmático de la pluma, desviando el exceso de gases y lava mediante la perforación simultánea de cientos de pozos. En primer lugar, esto permitiría prevenir un posible escenario de erupción de la pluma siberiana, que podría desencadenar una catástrofe a escala planetaria.
En segundo lugar, estabilizaría la situación climática global al reducir significativamente la acumulación de calor en el planeta y la presión interna del magma sobre la corteza terrestre. Esta es la solución más sensata y lógica de la que disponemos hoy. Sin embargo, por ciertas razones, esta solución no está siendo implementada. ¿Cuáles son esas razones? Como ya he mencionado, la información sobre la amenaza de la pluma siberiana y las formas de neutralizarla no es un descubrimiento reciente. Llevamos más de una década intentando comunicar esto al público mundial y a los responsables institucionales, desde que los científicos de ALATRA, a través de una iniciativa de investigación cerrada, identificaron, confirmaron y documentaron de forma concluyente la siguiente correlación. La acumulación de energía térmica en el núcleo de la Tierra está directamente relacionada con el aumento de la actividad de la pluma magmática siberiana. Lo que sigue es una lógica sencilla. Hay un problema. El problema tiene una causa claramente establecida, y esa causa tiene una solución razonable y técnicamente viable. Iniciar un proceso de desgasificación controlada. Si el mundo se rigiera por principios básicos de lógica, este problema ya habría sido abordado con urgencia hace mucho tiempo. Aquí radica la paradoja. Cuanto más observo los procesos en el mundo actual, más claro se vuelve que, lamentablemente, la lógica es un bien escaso. No está al alcance de todos. Irónicamente, quienes ostentan el poder están absortos en su propio beneficio y parecen tener una profunda intolerancia hacia el sentido común. Suelen ser precisamente quienes más carecen de lógica. En esos círculos, la lógica de la ciencia y la supervivencia de la especie parecen irrelevantes. Lo que predomina, en cambio, es la lógica distorsionada de la influencia y los flujos financieros. Todo lo demás no es más que ruido de fondo para ellos. Y así, evidentemente guiados por esa misma lógica irracional, cruel y carente de alma, ciertos círculos de poder en Rusia emitieron órdenes directas. No hablar del problema de la pluma siberiana. No analizar los datos abiertos. No participar en el debate científico, sino silenciar a quienes se atrevieron a expresar lo que ya no puede ocultarse. Destruirlos. En términos de reputación, legales e incluso físicos. Es un esquema tan antiguo como el tiempo. Sus obedientes perros adiestrados son soltados, listos para ladrar en la dirección que su amo les indique. En este caso, esa manada entrenada es Razirs, o, más precisamente, la red totalitaria de Dvorkin. El mismo grupo extremista de asesinos que se hace pasar por especialistas en sectas y expertos, pero que en realidad se dedica al terrorismo, y no solo del tipo informativo. Fueron ellos quienes recibieron la orden de aplastar a quienes sacaron públicamente el tema de la pluma siberiana. Es decir, al movimiento ALATRA, a su comunidad científica y a sus participantes. Y hablaré con franqueza. El tema de la manada de Dvorkin y del propio Dvorkin, como individuo sumido en trastornos psicológicos y una profunda degradación moral, me resulta sinceramente repulsivo. Preferiría no volver a detenerme en ello. Pero debo aclarar algunas cosas una vez más, porque quiero que comprendan el punto más importante. Lo que están haciendo Dvorkin y sus cómplices constituye un verdadero crimen contra la humanidad. Están bloqueando el camino hacia la verdad, hacia el conocimiento científico real, un conocimiento que, sin exagerar, hoy podría salvar al mundo. A causa de sus acciones, ahora nos encontramos en un punto de peligro crítico, en el que el techo sobre su cabeza podría derrumbarse en cualquier momento debido a un repentino terremoto de magnitud 7, un huracán extraordinariamente potente o una tormenta de granizo sin precedentes. Considere lo siguiente con atención. Ni Dvorkin ni sus agentes han analizado jamás la situación real, ni han examinado ningún dato verdadero sobre sus objetivos.
A ninguno de ellos se le ha ocurrido investigar qué es lo que realmente dice Alatra, qué hacen sus participantes o qué investigaciones vitales están llevando a cabo. Los agentes de Dworkin, al igual que él, jamás han abierto los informes de Alatra, jamás han estudiado la esencia de sus soluciones de ingeniería, ni han explorado los principios de la desgasificación de la pluma. Simplemente, no les importa el destino de la humanidad. No lo necesitan. Recibieron la orden de atacar, y la cumplieron obedientemente, con su característica crueldad sádica. Están obsesionados con ejecutar esa orden. Difamar con mentiras y etiquetas deshumanizantes a los participantes honestos y dignos de Alatra. Personas que durante muchos años han trabajado día tras día, no por dinero, ni por estatus, sino por un llamado interno sincero para resolver una amenaza global real. Y hoy, a causa de las acciones bárbaras de la red extremista de Dworkin tanto en Rusia como en Ucrania, los voluntarios de Alatra, estas personas íntegras, incluidos investigadores, ingenieros, científicos, educadores y profesionales de diversas áreas, ciudadanos ejemplares de sus respectivos países, están siendo sometidos a una represión y una presión brutales. Algunos de ellos, en Rusia, están injustamente encarcelados en condiciones horribles y sometidos a torturas y tratos inhumanos. No por cometer delitos, no por hacer daño a nadie, sino por mantenerse fieles a la honestidad y al deber moral en una época de indiferencia, cinismo y un peligro global inminente. Por hacer todo lo que está en sus manos para resolver la monstruosa crisis geodinámica que hoy amenaza el futuro de toda la humanidad, y por esforzarse en identificar e implementar la solución que es esencial para la supervivencia de nuestra civilización y de nuestro planeta. Por favor, les ruego, solo piensen por un momento en cuán profundamente injusto es esto. Los representantes de Alatra han realizado, a lo largo de muchos años de trabajo dedicado, contribuciones inmensurables a la humanidad. Entre sus logros se encuentra el desarrollo de un equipo experimental que ayudó a mitigar las condiciones climáticas en Eurasia y en todo el mundo durante más de una década. También están preparados para ofrecer aún más soluciones en los campos de la ciencia climática, la geodinámica y la nueva física. Y sin embargo, son precisamente estos esfuerzos competentes y de importancia crítica los que ahora están siendo blanco de destrucción por parte de la red totalitaria de Dworkin, una red que, a lo largo de su existencia, ha causado incontables muertes. Formulemos la pregunta directamente. ¿Qué le ha aportado al mundo, en esencia, la organización de Dworkin en sus 3 décadas de actividad? Una ola de persecuciones injustas. Millones de vidas arruinadas. Montañas de opiniones pseudo-expertas escritas según el mismo manual. Y por encargo que han llevado a decenas de miles de personas inocentes a ser arrastradas por el sistema judicial, simplemente por tener la fe equivocada, la cosmovisión equivocada o el enfoque de vida equivocado. El legado de Dworkin es el de familias rotas y personas marcadas psicológicamente, gente crucificada en los medios y destruida en los tribunales por los fieles ejecutores de Dworkin. Con base en sus denuncias, se arrancaron niños de sus padres sin motivo, se les sometió a violencia, se destruyó su psique, y todo ello bajo la bandera de proteger a los ciudadanos de sectas destructivas. Pero si se observa de cerca el método real de Dworkin, especialmente si alguna vez han estudiado la historia del nazismo, encontrarán mucho que resulta dolorosamente familiar. Primero, fabrican la imagen de un enemigo. Luego, producen un falso informe pericial. Y por último, dictan una sentencia real. Todo envuelto en el dulce y nauseabundo envoltorio de una supuesta lucha contra el mal. ¿Cuántas personas inocentes han muerto en prisión por culpa del trabajo de Dworkin? En agonía, en la desesperación, separadas de sus seres queridos, por nada.
¿Cuántas perdieron a sus hijos, a sus familias o a quienes más amaban? Y eso sin mencionar en qué ha convertido al propio Estado la manada totalitaria de Dworkin. Un régimen en el que opera mediante sus peritajes y leyes impuestas bajo su presión, como otro campo de concentración más. Mediante sus técnicas crueles y manipuladoras, han enfrentado a pueblos enteros entre sí. Ese es el verdadero legado de la campaña de 30 años de Dworkin y de la red de sus agentes. División, sufrimiento y muerte. Eso es lo único que este experto mentiroso le ha entregado a su país y a su pueblo. Ataúdes para unos, vidas rotas para otros, y para todos los demás. Un flujo interminable de mentiras, manipulación y realidad distorsionada. Eso es lo que han hecho para ustedes Dworkin y los seguidores de su propia secta totalitaria durante los últimos 30 años. Y hoy, como consecuencia directa de sus actos, su vida, la vida de sus hijos y la propia supervivencia de la humanidad están en riesgo. Y la causa de todo esto: un solo hombre desequilibrado que construyó una vasta máquina represiva con sus seguidores. Ahora, por el contrario, tomémonos un momento para reflexionar sobre lo que Alatra ha aportado al mundo, y a usted personalmente, sea quien sea, y a sus hijos, si los tiene, a través de su labor pública y privada a lo largo de los años. Hoy, por fin, es posible hablar abiertamente de ello, ya que gran parte de lo que antes era confidencial ha salido a la luz. Los científicos de Alatra han llevado a cabo, y continúan realizando, extensas investigaciones multidisciplinarias en los campos del clima, la geodinámica y la geofísica. Estos estudios son la base de acciones concretas orientadas a preservar la vida humana y desarrollar soluciones reales y prácticas ante las amenazas que se ciernen sobre nosotros. Quisiera expresar una vez más mi profundo agradecimiento a mi estimado colega, Igor Danilov. Gracias a su incansable trabajo y visión científica, hace 20 años, identificamos por primera vez las amenazas clave asociadas a la pluma magmática siberiana y los posibles caminos para superarlas. Su investigación y análisis anticiparon este peligro, y los acontecimientos posteriores no han hecho más que confirmar sus conclusiones. Además, el señor Danilov hizo una contribución invaluable al desarrollo de soluciones prácticas basadas en los principios de la nueva física. Tecnologías y enfoques que hoy han demostrado ser eficaces para preservar la vida en la Tierra, prevenir la catástrofe inminente y sentar una base sólida para el futuro de toda la humanidad. Por favor, recuerden el equipo desarrollado por los científicos de Alatra, que funcionó de manera continua durante 10 años en el territorio de Rusia. Fue precisamente este sistema el que no solo contuvo la fuerza y la frecuencia de los desastres naturales en una vasta zona del planeta, un hecho ya confirmado por datos objetivos reflejados en los gráficos que han visto, sino que además ayudó a prevenir una posible erupción de la pluma magmática siberiana, un evento que podría haber tenido consecuencias catastróficas para toda la humanidad. Fue esta misma tecnología la que contuvo la actividad sísmica global. El hecho de que hoy estemos registrando con mayor frecuencia terremotos de magnitud 5.0 y que recién ahora comencemos a observar un aumento en la frecuencia de eventos de magnitud 6.0, en lugar de los terremotos regulares de magnitud 7 y 8 que ya deberían habernos golpeado, es resultado directo de ese equipo y del trabajo de nuestro equipo de Alatra. Si aún puede mirarse al espejo y ver su propio reflejo, eso significa que este equipo realmente funcionó. Significa que, de verdad, nos compró tiempo a todos nosotros y le dio a la humanidad una oportunidad para avanzar hacia el futuro. Pero lo que me llena de verdadera rabia e indignación es esto. El tiempo precioso que ganamos gracias al funcionamiento de ese equipo nos está siendo arrebatado. Ni siquiera se nos permite usarlo según su propósito.
Solo tenemos una ventana de tiempo limitada para actuar, salvar vidas y al planeta. Y esa oportunidad está siendo pisoteada y destruida sin piedad antes siquiera de que podamos aprovecharla. Cuando Alatra fue declarada una organización indeseable en la Federación de Rusia en 2023, no solo se detuvo el funcionamiento del equipo experimental, también se puso fin a todo el monitoreo de la pluma magmática siberiana por parte de nuestros científicos. Ahora, solo podemos deducir su estado a través de señales indirectas. Nadie más estaba siguiendo esta situación, y por lo que vemos, nadie tiene la intención de hacerlo. Ninguna institución, gobierno o corporación está monitoreando estos procesos a la escala necesaria. Y lo más aterrador es que ni siquiera empiezan a comprender con qué estamos tratando realmente como humanidad. En cuanto a nosotros, hemos sido completamente desconectados del monitoreo de la pluma. Ni siquiera podemos observar lo que realmente está ocurriendo allí, mucho menos colaborar en la neutralización de la amenaza que representa la pluma magmática siberiana, un evento que en cualquier momento podría acabar con todas nuestras vidas. Todo esto está ocurriendo por una sola razón. Mientras los científicos de Alatra se dedicaban a un trabajo real y sustancial, estudiando el clima, documentando anomalías, desarrollando nuevos enfoques científicos, transmitiendo información crucial sobre amenazas genuinas a la comunidad global y buscando soluciones viables, su reputación fue deliberadamente distorsionada y mancillada en los medios por los agentes de Dworkin. Su único propósito era lograr que nadie se atreviera a prestar atención a nuestros hallazgos, nuestros datos, ni a nuestros llamados. ¿Y cuál ha sido el resultado? A causa de los intereses de cierto círculo de autoridades rusas, atrapadas en sus propias agendas financieras y adoctrinadas con la basura informativa de Dworkin, ahora corremos un grave riesgo de perder la estrecha ventana de tiempo disponible para la desgasificación de la pluma siberiana. ¿Y eso significa perder el futuro mismo de la humanidad? Dígame, ¿de verdad quiere que a sus hijos les roben la vida y el derecho a un mañana por culpa de las mentiras de estas personas sin escrúpulos? No lo creo. Estoy convencido de que nadie en su sano juicio querría algo así. Por lo tanto, dada la gravedad y la urgencia de este momento, he tomado una decisión de suma importancia. Ya no podemos permitirnos perder más tiempo. Es una cuestión de supervivencia recuperar el acceso a los datos sobre la pluma siberiana y volver a colocar la situación bajo supervisión científica. Y por ello, deseo hacer una declaración seria, directa e irreversible. Hemos guardado silencio durante demasiado tiempo. Durante demasiado tiempo hemos depositado nuestras esperanzas en la razón. Ahora, estamos preparados para lanzar un desafío. Este es un desafío a toda la comunidad científica y civil mundial, incluidos los líderes políticos y los funcionarios responsables. Es un desafío en el que estamos dispuestos a demostrar, de forma visible e inequívoca, de qué somos realmente capaces. Pero lo haremos únicamente cuando se garanticen las condiciones necesarias, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad, para cada uno de ustedes, para que la vida misma pueda ser preservada. Estoy proponiendo dos condiciones claras, inequívocas y, en mi opinión, justas. Condiciones que permitirán a todos nosotros y al planeta entero avanzar. Primero, la restauración inmediata del acceso completo de nuestra comunidad científica al monitoreo de la pluma siberiana. Segundo, el cese de todas las formas de represión, difamación y presión contra los participantes del movimiento Alatra, en cualquier país en que se encuentren, incluyendo Rusia y Ucrania. No estamos pidiendo lo imposible. Estamos exigiendo que se nos devuelva el derecho a cumplir con nuestro deber hacia la humanidad. Y ahora, esto es lo que estamos preparados para ofrecer a cambio. Algo que obligará a reescribir todos los libros de texto de física.
Algo que no solo revolucionará nuestra comprensión de la materia y la energía, sino que también proporcionará la clave para una nueva etapa tecnológica en el desarrollo de la civilización. Me refiero a un experimento científico único, cuya importancia va mucho más allá de los límites actuales de la ciencia moderna. Estamos preparados para llevar a cabo, de manera abierta, pública y con un registro científico completo, un experimento sin precedentes en la historia de la humanidad. La formación controlada de un objeto material, un cristal de sal, cloruro de sodio, dentro de una cámara sellada de alto vacío. Es decir, en el vacío, sin introducir ninguna sustancia desde el exterior, utilizando únicamente la influencia de campos electromagnéticos ajustados con precisión. Sí, lo han oído bien. Estamos hablando, en esencia, del surgimiento de materia de la nada, desde el vacío, donde, según el modelo científico actual, no debería poder originarse nada. Ningún estado, ningún instituto y ningún laboratorio en todo el mundo es capaz de lograr esto. Pero nosotros, los científicos de Alatra, sí podemos hacerlo, porque contamos con la experiencia científica necesaria y con un conocimiento genuino para llevar a cabo esta tarea. Para lograrlo, necesitamos dos componentes clave: el equipo de alta precisión específicamente requerido para este experimento y un año de tiempo. Estoy personalmente preparado para dirigir este experimento y asumir toda la responsabilidad por su resultado. Y garantizo que en el plazo de un año, presentaremos el resultado que he descrito y lo someteremos a verificación en cualquier formato científico, con total transparencia, fiabilidad y rigor. Para quienes estén familiarizados con los fundamentos de la física, la magnitud de este experimento, demostrar por primera vez en la historia la aparición de materia desde el vacío, no necesita explicación. Su importancia global es evidente por sí misma. Pero para todos los demás, permítanme aclararlo. La importancia científica y civilizacional de este acontecimiento supera incluso al primer vuelo humano al espacio o al momento en que la humanidad aprendió a utilizar el fuego. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista científico, el resultado de este experimento demostraría que el vacío no es simplemente nada, sino un medio en el cual es posible la formación controlada de materia mediante la influencia de campos electromagnéticos. Este fenómeno abre nuevas fronteras para la síntesis de materia, fuentes alternativas de energía y tecnologías radicalmente nuevas para la creación y el control de objetos a nivel cuántico. Además, la esencia de este experimento ofrece un camino para responder a una de las preguntas más antiguas de la historia de la ciencia: ¿cómo se formó nuestro universo? Y ahora, diré unas palabras para quienes estén familiarizados con los fundamentos de la física cuántica, en particular, la electrodinámica cuántica. Estamos hablando de la creación controlada de un cristal de sal en el vacío, de un cuarto de quilate. Esto equivale aproximadamente a 1 quintillón de átomos organizados en una red cristalina. Una estructura matricial extraordinariamente compleja a escala nanométrica, cuya codificación informacional representa un volumen de datos colosal. Se trata de un método completamente nuevo de almacenamiento y transmisión de información. Y no me refiero a la codificación multinivel ni a la espintrónica. Me refiero a un enfoque fundamentalmente distinto. Dicho esto, señalaré que los avances recientes en nanofotónica desempeñan cierto papel aquí. Pero eso es lo máximo que puedo revelar. Sin embargo, puedo afirmar con total confianza que nosotros, el equipo científico de Alatra, poseemos el conjunto completo de conocimientos necesarios para hacer la siguiente declaración, mientras los miro directamente a los ojos. Exactamente un año después de que se cumplan nuestras condiciones y se nos proporcione el equipo de alta precisión,
estaremos listos para realizar y documentar este experimento de manera pública, demostrando que la materia puede ser sintetizada desde el vacío. Es posible. Llamo su estimada atención sobre esto. El cristal de sal que formaremos durante el experimento, sintetizado en el vacío, se convertirá en una sustancia única y en la más valiosa de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué, se preguntarán? Porque será el primer objeto creado por el ser humano en el vacío, en el sentido tradicional, a partir de la nada. Sin embargo, esto es solo el comienzo de lo que es posible. Tras la formación exitosa del cristal en el vacío, afirmo con total responsabilidad que el siguiente paso se volverá completamente viable en un futuro cercano, no en una era lejana. Ese paso es la síntesis de estructuras biológicas en el vacío. Primero, granos, como el arroz, y más adelante, microorganismos vivos, hasta llegar eventualmente a la creación de formas de vida bastante complejas, como la mosca de la fruta drosófila. Las capacidades tecnológicas actuales de nuestra civilización ya hacen esto posible, siempre que exista el enfoque científico adecuado, el cual ya posee el equipo internacional de investigación de ALATRA y se tenga acceso a la infraestructura especializada necesaria. Ya no tenemos tiempo para juegos, excusas ni inacción. Por eso les hablo hoy con una franqueza, urgencia y determinación inusuales. Por la presente, hago un llamado oficial a la comunidad científica y política mundial. Acepten este desafío. Concedan libertad a ALATRA. Restablezcan el acceso al monitoreo de la pluma magmática siberiana. Proporcionen el equipo necesario. Y exactamente un año después de que se cumplan estas condiciones, demostraremos algo que hará avanzar a la ciencia global. No un paso, sino millones de kilómetros en un instante. Además, no se tratará simplemente de un avance tecnológico. Será, en cambio, una verdadera oportunidad para replantear el propio concepto de espacio y tiempo, y quizás iniciar la primera interacción consciente con su estructura fundamental y la capacidad de gobernarla. Ahora quisiera profundizar en uno de los problemas más fundamentales y complejos de la física moderna: la naturaleza del espacio y del tiempo. Para comprender la esencia de estos conceptos, los invito a participar en un experimento mental significativo. Pero antes de proceder directamente a él, estimados colegas, permítanme plantear varias preguntas iniciales clave, preguntas a través de las cuales les pido que contemplen el desarrollo de este experimento. La primera pregunta: ¿qué creen ustedes que es el tiempo? ¿Es el tiempo un elemento objetivo de la realidad física, que existe independientemente del observador, o es una derivación que surge como resultado del cambio? ¿Tiene el tiempo una dirección? Y si la tiene, ¿de qué tipo? ¿Lineal, cíclica, espiral, o una que desafía toda descripción geométrica? Personalmente, tiendo a concebir la dirección del tiempo como más espiral que lineal. Sin embargo, la pregunta sigue abierta. ¿Qué aspecto tiene, en su opinión, la flecha del tiempo? ¿Y por qué? La segunda pregunta para ustedes: ¿son el tiempo y el espacio homogéneos en su naturaleza física y están siempre interconectados? Estimados colegas, les pido que consideren los siguientes experimentos mentales manteniendo presentes estas preguntas fundamentales. Así pues, procedamos directamente al experimento mental, el cual bajo ciertas condiciones en un futuro previsible, podría llegar a implementarse en la realidad física. Pero por ahora, los invito simplemente a activar su imaginación y su pensamiento analítico para reconstruir mentalmente, con la mayor precisión posible, las condiciones clave y los mecanismos del experimento propuesto. 93.0 FM. Continuación en el programa siguiente.
Declaración que sacudirá a la ciencia. Egon Cholakian. En su nuevo llamado, el Dr. Egon Cholakian lanza un audaz desafío a la ciencia moderna y anuncia la posibilidad de un experimento revolucionario, capaz de obligar a reescribir los libros de texto de física. Su mensaje también se centra en los cambios catastróficos que están ocurriendo en la atmósfera y la hidrosfera de la Tierra, impulsados por procesos astronómicos cíclicos, la activación de la pluma magmática siberiana y la contaminación de los océanos con microplásticos. La comunidad científica enfrenta ahora la urgente tarea de replantear modelos climáticos obsoletos y desarrollar nuevos enfoques para el estudio de la dinámica planetaria, ya que la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos y desastres geodinámicos amenaza la supervivencia de la humanidad. En el discurso presta especial atención a la alarmante actividad de la pluma magmática siberiana, un fenómeno geofísico con potencial para desencadenar una catástrofe global de escala comparable a una extinción masiva. La intensificación de esta colosal pluma, agravada por la acumulación de calor en el núcleo terrestre y la ruptura del sistema de regulación térmica oceánica a causa de los microplásticos, plantea el riesgo de erupciones devastadoras y eventos sísmicos. El Dr. Cholakian también destaca el papel único del equipo experimental desarrollado por la comunidad científica internacional ALATRA, que funcionó durante más de una década y estabilizó temporalmente los procesos climáticos y geodinámicos. Esta tecnología ofreció a la humanidad un valioso margen de tiempo para identificar e implementar una solución viable. Sin embargo, la interrupción forzada del funcionamiento de este equipo en 2023 provocó un aumento drástico de desastres naturales y pérdidas económicas a nivel mundial. La segunda parte del discurso subraya la urgente necesidad de una intervención directa, la desgasificación estratégica de la pluma magmática siberiana mediante la construcción de pozos. Esta liberación planificada de presión podría evitar una catástrofe inminente. A pesar de la existencia de propuestas científicas basadas en evidencias, la amenaza continúa siendo en gran medida ignorada, mientras se ha desatado una campaña de represión y descrédito contra los participantes de ALATRA por parte de grupos extremistas, lo que obstaculiza seriamente la difusión de conocimientos críticos y la implementación de iniciativas que podrían salvar vidas. Un eje central de esta apelación es el llamado del Dr. Cholakian a la comunidad científica y política internacional para apoyar un experimento científico único, la síntesis de materia a partir del vacío que será llevado a cabo por el equipo de investigación de ALATRA. El Dr. Cholakian también explora cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del espacio y el tiempo, proponiendo un experimento mental que nos reta a replantearnos nuestra comprensión de estos fenómenos. Se presta especial atención al estudio de los nanoplásticos, un contaminante mortal que ya está afectando la salud humana y los ecosistemas. Esta comunicación es un llamado a la acción urgente y a la colaboración científica global, para prevenir una catástrofe climática, ecológica y geodinámica irreversible, y garantizar la seguridad del planeta para las futuras generaciones. Las respuestas a las preguntas planteadas en el experimento mental pueden enviarse a la dirección de correo electrónico oficial egoncholakian@earthsavesciencecollaborative.com. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. ¿Cuánto más hará falta el sermón del poder del amor? ¿Cuántas veces se invoca a la paz y a la conciliación? ¿Cuánto tiempo invertido en forjar una idea del respeto? Que una vida siempre importe más que suntuosos objetos.
necesarios, alertando del mismo destino de los dinosaurios. Y otras guerras que nuevas catástrofes, cuanto más crueles, como masa de nuevos Caínes sintiéndose Abeles. Cuanto más, cuanto más. Abismos, dilemas sustanciales de un sistema que acepta el reitirar de una humanidad suicida. Luego parece tan pequeño, pero a veces por efecto dominó se esparce, expande y crece, y alumbra, blanquea toda justa y nueva idea, donde ingenio y rendimiento favorezcan nacimiento. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el mar. Ya basta de trampas, trucos y galimatías, de tabular las almas por si fueran mercancías. La lluvia y la nieve, gotas que montañas mueve. Hará falta un gran ciclón que transforme este relieve, que la ciencia prevalezca por sobre las soldadescas. Y si toca ser soldado, sé en defensa de olvidado. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el mar. 93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por Illa. En la 93.0 FM. .0 FM.